Hola, buenos días familias. Con este vídeo me gustaría aclarar un poco las dudas que algunas familias, algunos padres me planteáis sobre si el autismo es lo mismo que el TEA, qué diferencia hay entre autismo, Asperger, si hay diferentes grados de autismo, por qué niños con perfiles tan diferentes están todos diagnosticados, ¿no?, dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, y después realmente ves que tienen características que son completamente diferentes. ¿Vale? Entonces me gustaría con este vídeo aclarar un poco las dudas en este sentido. Sin tampoco dar demasiados datos complicados, haciéndolo sencillo, os comento que hace ya unos años, digamos que existía un término en los manuales, en los principales manuales de diagnóstico en psiquiatría, se utilizaban, digamos, diferentes términos para explicar los diferentes, digamos, ahora grados que podemos ver en las personas del trastorno, que están dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, había por un lado, era como un gran armario con diferentes cajones. Este armario se llamaba trastornos generalizados del desarrollo. Dentro de este armario estaba el cajón del autismo, que correspondía a los niños y adultos, niñas, adultos, que presentaban unos rasgos más severos relacionados con el autismo. Después explicaremos cuáles son. Después estaba otro cajón que era el Asperger, que en teoría era como un autismo más leve. Ahora concretaremos también de qué se trata el Asperger, qué diferencia hay en cuanto al autismo. Y después había otros trastornos, como el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el trastorno desintegrativo infantil, ¿vale? No entraremos ahí, pero más que nada para que os hagáis la idea de que antes era como un gran cajón, trastornos generalizados del desarrollo, con diferentes cajoncitos, ¿no?, con cada uno con sus diferentes características, que evidentemente habían rasgos comunes entre estos cajoncitos. Entonces, lo que se ha hecho hace unos años es eliminar, digamos, eliminar los cajoncitos y meterlo todo, vaciar los cajones y meterlos todos, todo lo que había en los cajones dentro del armario, dentro del mueble. Se mueve y ahí están los trastornos del espectro autista. Es decir, lo que antes se diagnosticaba como TEA, como autismo, y a otros chicos los diagnosticaban con el síndrome de Asperger, a otros trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora están todos dentro del mismo paraguas que se llama trastorno del espectro autista. Entonces ahora ya no estamos en cajones, sino que estamos como en un abanico. Dentro de este abanico encontramos niños con diferentes perfiles. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto es importante que lo entendamos. Para que un niño, una persona, sea diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista, cuando se le ha hecho este estudio, en otro momento os explicaré un poco cómo sería un buen proceso de diagnóstico. Cuando el niño ha recibido, hablaré en término masculino y en término niño para simplificarlo un poco. Cuando nuestro hijo ha sido diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista, es porque han encontrado, las personas que han hecho este estudio, los profesionales que han hecho este estudio diagnóstico, esta evaluación, han encontrado que nuestro hijo está afectado en tres áreas, tiene dificultades en tres áreas, que son el área de la comunicación, el área social y el área de los comportamientos. Concretamos, el área de la comunicación y el área social a veces, de hecho se contempla como un solo bloque, porque está súper relacionado lo que es la comunicación con las relaciones sociales. Pues estos chicos, esto seguro que ya lo sabéis, que habéis mirado muchas veces, ¿no?, qué es exactamente el TEA. Cuando vuestro hijo ha recibido el diagnóstico seguro que habéis buscado mucha información y los profesionales que os atienden os lo habrán explicado perfectamente. Pero para hacer un pequeño repaso, ¿qué tienen estos chicos en común? Dificultades a nivel sociocomunicativo, es decir, que suelen tener dificultades
en lo que es el aspecto social de la comunicación, los matices de la comunicación social, como los dobles sentidos, lenguaje no verbal, las bromas, las ironías, todo esto les cuesta. Después, en cuanto a conducta, tienen dificultades. ¿Por qué tienen dificultades en la conducta? Porque suelen tener un pensamiento bastante rígido y, en consecuencia, una manera de actuar bastante rígida. Aquí hay niveles también, ¿eh? Entonces suelen tener intereses restringidos, suelen ser repetitivos en sus conversaciones, en sus temas de interés, en sus acciones, suelen ser rígidos en su conducta y suelen tener problemas de desregulación emocional y conductual. A veces esto es uno de los factores, de las áreas más difíciles, que hacen más difíciles el tema de ayudar, ¿no?, a los chicos con trastorno del espectro autista, porque realmente hay perfiles de chicos que están muy desregulados, que se desregulan muy fácilmente. Entonces, bueno, hay que tener una serie de herramientas para poder atajar este tema, para poder abordar este tema. Entonces, pues como os comentaba, ¿qué van a tener en común todos los chicos que estén dentro del paraguas del trastorno del espectro autista? Dificultades a nivel sociocomunicativo y dificultades a nivel de conducta, como hemos dicho, patrones restringidos de conducta, temas restringidos de interés, desregulación conductual, emocional, pensamiento rígido. También está relacionado también con la falta de imaginación, con las dificultades a la hora de elaborar creaciones nuevas de pensamiento. Ellos suelen aferrarse más a lo que ya conocen y a partir de ahí van construyendo. Entonces, esto es lo que van a tener en común. Con estos rasgos vamos a encontrar que hay niños que tienen un nivel de afectación mucho más alto que otros. También se encuentra que los niños que están dentro del trastorno del espectro autista suelen tener dificultades en la regulación sensorial, es decir, que presentan en algunas áreas hipersensibilidad y en algunas áreas hiposensibilidad. Así nos encontramos, por ejemplo, perfiles de niños que tienen un umbral al dolor muy alto, un umbral de resistencia al dolor muy alta, es decir, que cuando les pinchan, les tocan, les apretan, les cuesta notar esa sensación, ¿no? Y entonces estos suelen ser niños que buscan sensaciones táctiles potentes para notarlas, ¿no? Son niños que necesitan que les apretes, que les abraces, son niños que tienen mucha necesidad de contacto con las manos sobre las diferentes superficies, ¿eh? Esto estaría relacionado con la hiposensibilidad a nivel propioceptivo. Son buscadores propioceptivos de las propias sensaciones corporales. En cambio, hay otros niños que es todo lo contrario, que tienen hipersensibilidad propioceptiva. Son niños que les molesta cualquier cosita, las etiquetas de la ropa, que le peines, ¿no?, el contacto del peine, el contacto de la toalla cuando se secan la cara. En el caso de mi hijo, por ejemplo, le molesta muchísimo el contacto de los calcetines, no los soporta, se los tiene que quitar. Después hay niños, muchas veces se da, ¿no?, el caso de niños que tienen hipersensibilidades a nivel auditivo, ¿no? Les molestan los ruidos y a veces son concretamente unos ruidos muy concretos, ¿eh? Pueden igual aguantar muy bien estar en un concierto, pero después el tic-tic de una gotita que está goteando del grifo les puede irritar, les puede molestar muchísimo, ¿no? Entonces, este tema de las dificultades en la regulación sensorial muchísimas veces también está presente en los niños diagnosticados de TEA en mayor o en menor grado, ¿vale? Por lo tanto, todos van a tener presentes en mayor o menor grado estos rasgos de dificultades sociocomunicativas, perdonad que me repita, pero creo que es importante, van a tener en común estas peculiaridades a nivel conductual y van a tener en cierto modo alguna peculiaridad a nivel de regulación sensorial. Esto es lo que todos comparten, tanto los que antes se diagnosticaban como autistas, como los que se diagnosticaban como Asperger y como los que ahora se diagnostican dentro del trastorno del espectro autista. Ahora bien, el trastorno del espectro autista suele ir asociado
a otras dificultades o a otros trastornos que pueden estar presentes o pueden no estar presentes. En un número ciertamente frecuente a nivel estadístico, las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista pueden tener asociado en algún grado de discapacidad intelectual, aproximadamente un 40%, pero no todos. Entonces puede ser que niños que están dentro del mismo paraguas TEA tengan algún grado de discapacidad intelectual mayor o menor, o puede ser que no tengan absolutamente ninguna dificultad a nivel intelectual, o puede incluso que estén por encima de la media en cuanto a coeficiente intelectual. Pero también quitemos este mito de que o bien todos los niños con TEA tienen alguna discapacidad intelectual, o bien todo lo contrario. A veces se piensa que los niños diagnosticados de TEA son genios o son superdotados en alguna área, ¿vale? Esto ocurre en casos concretos, no porque tengan TEA el porcentaje en estos casos, ¿no?, de superdotación o de altas capacidades es mayor, sino que es exactamente igual que en la población normal, ¿vale? Entonces, pueden o no tener alguna peculiaridad, algún trastorno a nivel intelectual asociado, y pueden o no tener alguna dificultad a la hora de adquirir el lenguaje, pero no necesariamente por estar diagnosticados dentro del espectro autista van a tener problemas para hablar. Hay niños que sí y hay niños que no, ¿de acuerdo? Lo que sí que van a tener muchas veces, tanto si tienen el habla, digamos, normal adquirida, como si no, los que sí que la tienen van a tener dificultades a la hora de hablar, de comunicarse. No es lo mismo hablar que comunicarse, esto lo podríamos extendernos aquí, pero sí que van a tener peculiaridades en lo que es el uso pragmático del lenguaje. Lo que hablábamos antes de los dobles sentidos, de las ironías, todo esto sí que lo van a presentar, ¿vale? Por lo tanto, ahí vemos, ¿no?, que puede haber una gran variabilidad dentro del espectro. Y además, aparte de tener o no tener dificultades a nivel intelectual, aparte de tener o no tener desarrollado el lenguaje, puede ser que tengan asociado algún otro trastorno, como puede ser el TDAH, cosa que es muy frecuente, también es bastante frecuente, aproximadamente un 45%, si no me equivoco, de los niños diagnosticados con TEA también tienen rasgos de TDAH, no al revés. Los niños diagnosticados de TDAH no tienen un porcentaje súper elevado de comorbilidad con el trastorno del espectro autista, aunque sí comparten los dos rasgos comunes, que esto ya lo explicaré en otro vídeo, que una de las dudas frecuentes también es que exactamente qué diferencia hay entre el TEA y el TDAH, porque a veces no hay confusión y a veces es cierto que se parecen en ciertos aspectos, ¿vale? Entonces puede ser que haya un TDAH asociado, puede ser que haya un trastorno de ansiedad asociado, sobre todo cuando son más grandes y sobre todo los que pertenecen al rango de TEA, digamos, sin discapacidad intelectual, sin tantas dificultades de lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene a las grandísimas diferencias que hay entre un niño que está diagnosticado dentro del espectro autista y otro niño. ¿De acuerdo? Espero haber aclarado un poquito vuestras dudas. Cualquier pregunta, pues ya sabéis, ¿eh? Si puedo ayudaros a responderlas, pues lo haré encantada. Un saludo y mucha paciencia.